Bueno, el Gobierno Nacional y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicaron en las últimas horas datos que hablan sobre la pérdida del empleo privado. Laura, ¿cuál es la situación en Mendoza? ¿Cuál es la situación en Mendoza? Vamos a empezar con una buena noticia porque ha caído, pero menos que el resto de las provincias del país, y esto es bueno. Estamos hablando de 4.500 puestos menos en la provincia de Mendoza en los últimos 12 años. Estamos hablando de unas estadísticas que indican a nivel país 161.000 puestos menos. Pero atención con este dato, porque uno se pregunta quiénes son los que han perdido trabajo o los puestos que se han perdido. Estamos hablando de los asalariados de los sectores privados. Y para darnos una idea y tomar dimensión, presentamos la siguiente placa, que es lo que pasaba en el año 2018. Asalariados, repetimos, de los sectores privados. Pasó de 259.700 en marzo a los asalariados del 2019, 255.200. Estamos hablando de 1,7% menos, que es lo que hace a las 4.500 personas que han perdido puestos laborales. Por un lado decíamos que la buena noticia es que cayó un poquito menos, si se quiere, que con el resto del país, y la mala es que los salarios caen y cada vez más fuerte, y yo dejo este interrogante para que lo explique y lo responda nuestro economista amigo ya de la casa, Gustavo Reyes. ¿Cómo está? Le va, Gustavo. Tremenda responsabilidad, ¿no? Hablar de este tema. Pero lo cierto es que se habla siempre de la pérdida de empleo privado porque el empleo público es difícil que baje, porque ya sabemos cuáles son las condiciones de los trabajadores públicos. De hecho, lo ha explicado el gobernador Cornejo, que para sacar a un empleado público que no cumple bien con sus tareas hay que hacer todo un trámite. Sí, bueno, de hecho te diría, el empleo público en la administración de Cornejo ha habido una reestructuración y ha habido una caída. Se ha achicado, como dice. Se ha achicado más o menos 8.000, 9.000 millones, 9.000 puestos de trabajo. El problema es el sector privado. El sector privado, yo te diría, si bien ha caído en el último año, pero del 2012 que no se crean empleos en Mendoza, y ese es un problemón. Claro. Y el problema detrás de eso es la misma economía, que tampoco ha crecido. En el último año, ¿dónde se han caído más los puestos de trabajo? Bueno, en los sectores que más han sufrido. El empleo en el comercio, bueno, uno va por el comercio, por las calles de Mendoza y claramente ve negocios cerrados. Bueno, el comercio la verdad ha tenido una fuerte caída, sin duda. Después también ha tenido una fuerte caída el sector financiero y también la industria. Comparado con lo nacional, yo te diría que las caídas han sido más o menos parecidas que a nivel nacional. Lo que sí, el empleo en Mendoza, dentro de la construcción, ese ha mejorado y a nivel nacional ha caído fuertemente. ¿Por qué ha mejorado en Mendoza? Bueno, básicamente la obra pública tiene mucho que ver. La obra pública que estamos viendo, que todas las calles rotas y todo eso, así bueno, obviamente ha repercutido y ha morigerado un poquito, pero viéndolo más estructural, hay un problema enorme en Mendoza porque no solamente no se han creado puestos de trabajo desde el 2012 hasta ahora, sino que la informalidad ha crecido muchísimo. La informalidad es casi el 40%, es decir, que de 10 asalariados en Mendoza, hay 4 que están en negro y eso es un problema enorme. ¿Y cómo se hace ese cálculo? ¿Cómo se sabe lo que está en negro? Que es justamente lo que no está registrado. Bueno, son declaraciones. Hay una encuesta permanente de hogares que se hace en forma trimestral. La última es el fines del año pasado. La del primer trimestre todavía no sale. Y ahí le preguntan a las personas si está trabajando, si está buscando trabajo, si está en blanco, si está en negro. Es una encuesta. Bien. Bueno, nosotros lo hablábamos recién fuera de cámara, Gustavo, que a raíz de estos datos que hablan de la situación en empresas privadas, nos fuimos a ver y hablar con una psicóloga laboral que trabaja en una consultora para saber cuál es la realidad. Sabe, reconoce que esta situación existe, pero ¿qué pasa con los empresarios cuando necesitan desvincular a un empleado? ¿Cuáles son las situaciones que se tienen en cuenta? Bueno, miren y presten atención a lo que nos decía esta psicóloga laboral. Las crisis son momentos que ponen blanco sobre negro, por decirlo de algún modo, ¿no? Es como ponen la realidad sobre la mesa y las crisis realmente dejan en sus posiciones a los mejores. Los empresarios vemos que realmente sí se encuentran ante situaciones que tienen que pensar en desvincular, pero no desvinculan a los mejores, desvinculan a aquellos que justamente la crisis les da la oportunidad de sacárselos de encima, por decirlo de algún modo, porque son personas que vienen trabajando con bajo rendimiento, que no están comprometidas, que les cuesta muchísimo adaptarse al cambio,
Entonces, la verdad lo que nosotros vemos que a veces las crisis son una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad quizás de cuestionarse qué nivel profesional uno ha ido adquiriendo y cómo ha ido trabajando en eso. No hablamos de la noción de profesional porque es una persona que haya estudiado en la universidad o tenga un título universitario, sino pensando en el profesional como aquel que se compromete y cómo se posiciona frente a su posibilidad de trabajo. Sí es una realidad porque la crisis es muy grande, es muy fuerte. Los empresarios lo están pensando, pero como dije recién, ellos a la hora de pensarlo piensan en dejar fuera a los peores, no a los mejores. Resguardan lo más que pueden a los talentosos. Bueno, una psicóloga laboral que aporta otro elemento, ¿no?, en esta discusión. Bien, nosotros lo hablábamos y decíamos, de alguna manera tenemos que explicarle a la gente qué es la visión que tiene esta psicóloga que trabaja en esta consultora, ¿no? O por lo menos lo que les dicen los empresarios a la hora de hacer las entrevistas, que tienen que desvincular a personas y que, bueno, en este caso se quedan con el personal más fuerte, más responsable, si se quiere, de alguna manera. Sí, por supuesto. Los costos de despedir al personal son enormes en Argentina. Entonces, antes de despedirlo, bueno, lo eso piensan, también, de los más baratos lo piensan muchas veces, entonces eligen a los más baratos, a los que menos les sirven. Pero más allá de esto, sin duda, la economía está pasando por un problema enorme y eso explica muchísimo. Y eso también explica por qué algunos sectores, lo comentábamos recién, el empleo está cayendo mucho más que en otros. Entonces, hoy la economía tiene un problema. El año pasado tuvo un problema enorme. Alguna vez decíamos que había tenido como una especie de ACV. Hoy se quiere recuperar, pero hay una enorme incertidumbre con las elecciones. Entonces, los empresarios, antes de tomar trabajadores, lo piensan más de una vez. Y si sus ventas no están muy altas, bueno, claramente las decisiones es tratar de reducir un poquito la planta de personal, que es lo que estamos viendo. Sí, seguramente. Y Dani, le preguntábamos, y para contarle a la gente y darle un cierre a lo que hablaba este especialista también, quería brindarle un lado positivo, si se quiere, y decía, miremos la crisis desde otra manera, para perfeccionarnos, para ser más responsables, porque sin duda en momentos de crisis donde hay que reducir personal, se va a ir la persona menos talentosa, si se quiere de alguna manera, para el empresario. Y trata de darnos algunos tips para que todos mejoremos en tiempos difíciles. Hay que nivelar hacia arriba, hay que formarse, hay que capacitarse, hay que trabajarse también a título personal cuando uno, si tiene dificultades para relacionarse con los demás, si tiene dificultades para la adaptación al cambio. Realmente el que encara la vida así, me parece que si bien estas situaciones se dan, se le abren nuevas oportunidades. A mí me parece que lo más importante es considerar cuál es el diferencial que uno puede ofrecer. Y uno, si se considera a uno mismo como su propia empresa, uno también, si no ofrece un diferencial, queda fuera. Y a veces hay que pensar cuál es el diferencial que uno tiene para ofrecer, ¿no? Y no necesariamente es el título universitario, es esto, es decir, a veces cómo agrego valor en lo que hago, ¿no? Desde mi compromiso, desde poder aportar nuevas ideas, desde traer nuevas oportunidades, desde cómo me relaciono con los demás, cómo recibo a los clientes cuando llegan. Siempre pensar cuál es mi plus. Me parece que esta crisis, si la vivimos bien, ¿no?, y podemos ver esta otra beta, podemos empezar a construir una Argentina que nivele hacia arriba, ¿no? Que no la idiosincrasia esta de la viveza criolla, del que es el más vivo, el que hace menos, el que se compromete poco, el que roba, el que llega tarde. Me parece que esto es una gran oportunidad que tenemos como argentinos de nivelar para arriba y que realmente queden en sus lugares los mejores. Desafío para mucha gente, ¿no? En los últimos tiempos también vemos otro tipo de búsqueda de trabajo o de búsqueda de actividad, ¿no? Los emprendedores, aquellos que, por ejemplo, tratan de buscarle la vuelta, de salir adelante y de ser optimistas a pesar de la mala situación. Gustavo, algo tenía que ver que Laura te había preguntado con la pérdida de los salarios, 15 puntos frente a la inflación durante un año, ¿no? Sí, claro, en el último año, un poquito menos, ha sido 12 más o menos para Mendoza, lo que se ha perdido en el último año, y eso tiene que ver con el fenomenal aumento en la tasa de inflación. O sea, realmente fue muy fuerte. En el último mes vimos que el dólar se tranquilizó. Las expectativas es, si todo sale bien, obviamente, que la inflación siga siendo muy alta, pero vaya bajando un poquito en la medida que el dólar esté tranquilo. Entonces, si eso sucede, bueno, uno vería alguna recomposición en los próximos meses del salario, pero en total no es que terminaría ganándole a la inflación, pero más o menos estaría parejo a fines de este año y no alcanzaría a recuperar para nada lo perdido el año pasado.